Hermanos, pues para comenzar este día le quiero anunciar algo, pues ha llegado una comunicación del SRI, sí saben cuál es el SRI, ¿verdad? El Servicio de Rentas Internas del país. En esta comunicación pues nos dicen que y hacen un llamado a las personas que quieran ayudar o colaborar con el SRI para la recaudación de impuestos. El SRI dará una comisión, pues no va a ser esto gratis, ¿verdad? Es un trabajo, así es que ustedes van a tener una comisión si ustedes ayudan a recaudar estos impuestos. Tal vez, si hay algún interesado, después del culto puede hablar conmigo. Si alguien no tiene trabajo, pues aquí está, ¿verdad? Vamos a orar, mis hermanos, para empezar este tiempo. Bendito Padre Celestial, Señor amado, gracias por tu inmenso amor para con nosotros, Señor. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tu fidelidad hacia nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tenernos esta mañana aquí, por tu salvación sobre todo, Señor. Aquella salvación que nos da gozo y nos hace levantarnos cada mañana, Señor, sabiendo que tenemos esperanza en ti. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes y bendice este tiempo, Señor, y permítenos aprender algo de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana ya hemos leído el pasaje principal al cual nos vamos a referir, ¿no? ¿Verdad? Y en esta mañana, pues, he titulado este mensaje con Cuando el Señor nos dice, sígueme. ¿Qué pasa cuando el Señor nos dice, sígueme? Vamos a leer nuevamente, ya que son versículos muy cortos, y se refiere al llamamiento de Mateo. Bueno, este sí es Mateo, no vamos a decirle Mateito como a alguien, pero vamos a decirle solamente Mateo. Dice así en Mateo 9, del 9 al 13. Llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tenga usted, mi hermano, allí en su Biblia, porque este va a ser nuestro pasaje principal, así es que no se despegue de allí, pero también voy a pedirles que me ayuden con otras citas, leyendo con otras citas, así es que tenga su Biblia en la mano, pues para que ayuden en este día. Y de paso, pues también así capto su atención y ustedes no se desvían del mensaje. Entonces, como vemos, es el llamamiento de Mateo, pero ¿quién era Mateo? Mateo era un publicano, un recaudador de impuestos. ¿Quiénes eran estos publicanos? Pues déjeme decirle que eran los más despreciados, los más viles y los más cobardes de Capernaum. Eran considerados como unos traidores. Los publicani, que en este caso por eso viene el nombre de publicanos, eran recaudadores de impuestos para la nación invasora, Roma, en contra de su propia gente. ¿Y cómo se hacía esto, pues? Por eso les decía al principio que hay un anuncio del SRI, que quién quería ayudar a cobrar impuestos. Pues en realidad no es verdad, hermanos, no hay ningún anuncio del SRI, nadie puede cobrar impuestos, solo el SRI, ¿ya? Pero en este tiempo sí había cómo, ¿verdad? Entonces ellos compraban franquicias. ¿Qué era esto? Era simplemente que compraban un derecho para cobrar impuestos sobre la población, sobre los viajeros, sobre sus propios compatriotas. Ellos pagaban una suma y Roma les decía, bueno, muy bien, ustedes quieren ayudarme a cobrar impuestos, muy bien, páguenme tanto, pero al año tienen que darme tanto dinero. O tienen una base, ustedes me dan tanto dinero y lo que cobren sobre ese dinero, pues es para ustedes.
Ahí estaba la plata, hermanos, ahí estaba el negocio. Si es que quería hacerse rico, ahí estaba. Entonces, como dije, debían cobrar cierta cantidad para Roma y lo que sobrepasaba era para ellos. No era más que una licencia para extorsionar a sus propios compatriotas. Y de ahí salía más corrupción, mis hermanos, porque había ricos que no querían pagar todos los impuestos que debían, como actualmente, ¿verdad? Muchas empresas incluso maquillan sus balances, así se llama, maquillar sus balances para, pues, declarar menos al Estado y pagar menos impuestos. Bueno, estoy hablando algo que va con mi vida y pues ustedes saben, hermano, entonces sé en lo que estoy hablando. Entonces, ese tiempo también había lo mismo, también querían irse y pagar menos. Entonces los ricos sobornaban a los publicanos para que estos falsifiquen y puedan pagar menos impuestos. Y pues claro, como tenían ellos que cubrir una base, ¿qué hacían? Tenían que cargar más a la clase media y a la clase baja. Entonces, pues esto generaba mucho más rechazo hacia ellos, ¿verdad? Por parte del pueblo. Los judíos de ese tiempo, la mayoría, pues creían en una teocracia, ¿verdad? Y estaban dispuestos a tener dirigentes designados por Dios mismo, como Moisés y esas personas. Entonces ellos estaban en contra de cualquier dominio extranjero. Entonces, aparte que odiaban a Roma, tener que soportar los impuestos de esto. Entonces, mi hermano, de esa manera los publicanos eran totalmente odiados, eran excluidos de las sinagogas, no podían ir a dar un testimonio en un tribunal, no era permitido. Incluso se les clasificaba con los animales inmundos, se les clasificaba junto a los cerdos, eran igual que un cerdo. Les digo todo esto para que ustedes se pongan en el tiempo y en la forma en que el pueblo veía a estas personas. Estas personas realmente eran despreciados, eran muy, muy despreciados. Y para terminar esta introducción, pues les voy a indicar que había dos categorías de cobradores de impuestos. Había los Gabbai, que eran los que cobraban los impuestos generales, el de la renta, el impuesto a la tierra, o sea, impuestos ya establecidos que era de cajón de pagar, ¿verdad? Así como ahora sabemos nosotros, por ejemplo, del IVA. El IVA es un impuesto que de cajón tenemos que pagar cada vez que compramos algo. Pero había un segundo grupo que eran los moques. Estos moques cobraban impuestos, unos impuestos a los consumos personales, a las importaciones, a los peajes, a los barcos, a las licencias, etcétera, etcétera. Es decir, que estos moques tenían un amplio espacio donde cobrar impuestos al pueblo. Es decir, podían cobrar impuestos al burro que tenía un viajero. Podían cobrar impuestos a los barcos, podían cobrar impuestos. Eran casi ilimitado el amplio espacio en el que podían ellos cobrar impuestos y recaudar impuestos. Y asimismo, entonces, este tipo de cobradores tenían dos grupos, principales y pequeños. Los principales, ¿qué hacían? Para no tener tanta aberración hacia ellos, contrataban a gente para que cobre impuestos por ellos, ¿sí? Es decir, iban en nombre de ese moque, pero ellos no daban la cara. En cambio, los moques pequeños eran los que tenían que dar la cara. Se sentaban en los pueblos, se sentaban en los caminos, etcétera, etcétera, y cobraban los impuestos, es decir, daban la cara. Ahora, yo creo que a nadie le hubiese gustado estar allí delante de los demás cobrando impuestos para una nación invasora y sufrir el desprecio
de cada uno de los que se acercaba a pagar sus impuestos, ¿verdad? ¿Y por qué les decía esto? Pues porque obviamente Mateo era un moque pequeño. Él estaba sentado cobrando los tributos. Escuchen, mis hermanos, si los Gabay eran despreciados, los moques principales eran repudiados, pero los moques pequeños eran los más aborrecidos. Entonces, tome en cuenta esto cuando hablemos de Mateo. Mateo era un moque pequeño, entonces era el más repudiado, era la escoria de la escoria. Vamos a leer el versículo 9 y comenzamos con nuestro primer punto en esta mañana, que es acerca de la misericordia y el perdón. Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Hablando de gente despreciada, pues, recordé la historia en mi escuela que tuvimos hace muchos años. Cuando cursaba más o menos el 4º grado, llegó un niño muy pequeño, demasiadamente delgado, muy blanco, muy blanco, más blanco que cualquier gringo que está en esta casa. Más blanco, era casi transparente, todo pecoso, muy nervioso, muy miedoso. Y llegó nuestro profesor y nos dijo: niños, este va a ser su compañero. Claro, no era inicio de año, era mediados de año. Este va a ser su compañero, por favor, quiero colaboración de parte de ustedes hacia él. Denle la bienvenida, háganse amigos y pues jueguen con él. Claro, nosotros, obviamente, nuestra escuelita era bastante pobre, les cuento, muy pobre. Habíamos gente muy pobre en esa escuela, pero muy humilde y a la vez también muy buena. Llegó este niño con sus problemas, tenía muchos problemas, nosotros no sabíamos, pero luego cuando en el recreo nos acercamos a preguntarle cómo se llama, el profe ya nos había dicho que se llama José. Cuando llegamos donde él, pues sentimos ese miedo que tenía él. Él había sido un niño con muchos problemas, había sido muy despreciado en su otra escuela, le habían sabido pegar, le habían sabido abusar, era un niño con muchos complejos, muchos temores. Entonces, cuando nos acercamos a hablar con él, él comenzó a tartamudear, no podía hablar. Le preguntábamos algo y empezaba y se volvía rojo del esfuerzo que hacía por hablar, pero decía 2, 3 palabras en 10 minutos. De esa manera lo conocimos, le llegamos a tener cariño y le llamamos José Pepe. José Pepe. Todo el mundo le decíamos así, José Pepe. Y le gustó a él, sintió cariño con eso y todos lo aceptamos. En realidad todo el grupo lo aceptó. Y mis hermanos, fue tan bonito esto porque él se graduó con nosotros. A partir de 2 años después se graduó con nosotros, pero era otra persona. Y yo luego analizándolo digo, era otra persona. Ahora como padre sé, ese tiempo no me di cuenta, pero ahora sé. Realmente fue muy bueno que su madre lo llevara a esa escuela. Él se sintió aceptado, se sintió. Porque ¿qué pasaba si en esa escuela no recibía el mismo trato que en la anterior? Tal vez él se hubiese perdido para siempre. Pero José Pepe se graduó con nosotros y además hablaba perfectamente, ya no tenía esos problemas e incluso él ya se hizo lideraba un grupo. Ya no era aquel niño tímido que llegó hace 2 años. Pero esto me hizo dar cuenta, mis hermanos, cuánto sufrimiento es para las personas que son despreciadas. Tal vez hoy en esta mañana usted siente desprecio de alguien, tal vez en su trabajo, tal vez en su grupo, en su comunidad, tal vez en su país, tal vez en su ciudad, tal vez en su barrio. Pues Mateo se sentía de esa manera. Pero el Señor llegó,
El Señor lo miró y vio su corazón. El Señor ve más allá de lo que nosotros podemos mirar, ¿verdad? Él ve su corazón. Él no solo ve lo que somos, porque si el Señor hubiese visto solo lo que somos, tal vez no se acercaba a Mateo. Pero Él vio lo que Él podría llegar a ser. El Señor ve lo que cada uno de nosotros puede llegar a ser. ¿Cómo nos sentimos con nuestra vida hoy? Vemos que el Señor mira a Mateo. ¿Y qué dice Mateo? Obviamente, Mateo mismo está contando sobre él. Dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Estaba sentado. ¿Qué representa esto? Cuando uno está sentado, como ustedes hoy en esta mañana, están cómodos, están tranquilos. Él económicamente estaba muy bien. Pues allí estaba la plata, como dije hace un momento. Económicamente él estaba muy bien. Estaba cómodo sentado en su silla. Pero tal vez en su corazón existía algo, porque a nadie nos gusta ser despreciados. Y seguramente, como él era un moque pequeño, tenía que dar la cara, seguramente, ¿cuántos insultos recibiría cada día? ¿Cuántas personas le escupirían a él? Era lo más despreciado, como dije hace un momento. La escoria de la escoria para los demás. Seguramente esto no le gustaba a él. Él estaba cómodamente sentado en su estatus, en su situación económica. Pero llega Jesús y le dice, sígueme, y todo cambia. Ahora, Mateo sabía que ese sígueme abarcaba muchísimo más. No era solamente, pues, levántate y ven atrás de mí. Él sabía que el momento que se levantaba y dejaba todo eso, lo hacía para siempre. Roma no lo recibiría de nuevo. No es que me voy un ratito y regreso y sigo siendo un publicano. Ya no podría. Estaba perdiendo todo, él lo sabía, estaba perdiendo todo. Pero sin embargo lo hizo. Él lo sabía, él sabía lo que iba a dejar. Veamos lo que dice Lucas 5:28. Lucas también cuenta este relato, ¿verdad? Pero como Lucas es diferente de Mateo, pues él lo cuenta de una manera un poquito diferente. Dice en el versículo 28, Lucas 5:28, dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ahora, esto no dice Mateo, pero Lucas sí, dejándolo todo. Y él tenía mucho, mis hermanos, que dejar. Mateo conocía el costo y lo pagó de muy buena gana. Si ponemos una categoría social de todos los discípulos del Señor, obviamente Mateo hubiese estado en el último de la lista, el más despreciado, el más odiado, el más vil, el más corrupto. Pero si hubiésemos puesto una categoría del quién dejó más bienes materiales por Jesús, Mateo estuviese primero en cambio. Mateo fue el que más sacrificó económicamente por Jesús. Veamos el segundo punto, mis hermanos, en el verso 10. El gozo del Evangelio. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo estaba gozoso. Lucas dice que él hizo un gran banquete. Mateo es mucho más humilde y como habla de sí mismo, pues no se explaya mucho, ¿verdad? Pero Lucas dice que hizo un gran banquete. Y en él estaba, pues obviamente, los únicos amigos que él tenía, que era su círculo en donde él se desarrollaba, y que eran más que personas igualmente que él, despreciadas, viles para el pueblo. Muchísimos cobradores de impuestos, muchísimos publicanos, pero aparte de ellos, pues pecadores. Tal vez había ladrones, asesinos, borrachos, prostitutas, es decir, la chusma de la región. Allí estaban.
Pero veamos algo interesante, mis hermanos. Una vez que el Señor le dice, sígueme, y él obedece, ¿qué es lo primero que hace, pues? Él quiere compartir ese mensaje. Quiere mostrar a todos a su maestro. Y hace un gran banquete. ¿Cuándo hacemos un banquete nosotros, mis hermanos? Cuando estamos contentos, cuando tenemos algo que celebrar. Él se sentía así, se sentía gozoso. No estaba triste por lo que está perdiendo económicamente, no está triste por lo que está dejando atrás, está contento y quiere compartir esto con los demás. Este banquete no hace más que confirmar la sinceridad con la cual él sigue al Señor. El Señor Jesús ya lo llamó a usted, ya lo miró a los ojos y le dijo, sígueme. Usted ya se levantó y fue tras él. Usted se siente en fiesta por eso. Su corazón siente el gozo que Mateo tuvo cuando Jesús lo llamó. Y quiere usted compartir esto con los demás, con aquellos que quiere, con aquellos que ama. Veamos el verso 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Pero aquí entran los fariseos, pues. Los fariseos tienen una respuesta diferente que Mateo. Ellos estaban furiosos y a la vez celosos. Pero hay algo que me llamó la atención y digo, ¿cómo es que ellos estaban tras los pasos de Jesús? Estaban fijándose en todo lo que él hacía, porque pues para saber con quién estaba cenando, para saber con quién estaba, en qué casa estaba, pues debían estar atrás de Jesús, debían estar pues pendientes de todo lo que Jesús hacía, ¿verdad? Pero estaban furiosos y celosos. Furiosos porque le veían sentado con pecadores, con la gente más vil. Y celosos, ¿por qué? Porque si había personas dignas de ser llamadas a sentarse al lado del maestro, eran ellos. Gente que aparentemente eran los mejores. Gente que ante ellos mismos eran perfectos, que cumplían todo ley, todo rito, todo ritual, y que tenían que ser ellos, no los demás. No entendían, no comprendieron. Estaban furiosos y celosos. Pero nos damos cuenta de algo. No van directamente donde Jesús a reclamarle. No le dicen, Jesús, ¿por qué haces esto? No, ellos le tenían miedo realmente a Jesús. Le tenían temor, porque conocían de la sabiduría de Jesús y sabían cuántas veces Él les había enfrentado y había desenmascarado ante el pueblo sus defectos. Solo van donde los discípulos los acorralan y les dicen, miren, miren, miren lo que está haciendo su maestro. Como quien dice, abran los ojos, mírenlo, no está haciendo bien. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Como un reclamo, como hablando en voz alta, como sacando toda la podredumbre que tenían dentro. ¿Sí? ¿Cuántas veces, hermano, usted está hablando con otra persona y está hablando de una tercera persona? Y de pronto, sin darse cuenta, esa tercera persona ya ha llegado al lado suyo. ¿Cómo se siente usted? Pues eso les pasó a los publicanos, ¿verdad? Al oír esto, Jesús les dijo, dice en el verso 12, al oír esto, Jesús les dijo. No le estaban diciendo a Jesús, pero Jesús los escuchó perfectamente. Entonces, en el verso 12, ¿qué dice? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Tal vez, la Biblia no nos dice nada respecto a si los discípulos contestaron o no, pero Jesús sí puede contestar. Jesús en su respuesta presenta 3 argumentos a los fariseos.
Y les presenta 3 argumentos muy claros, les hace entender con la sabiduría divina que él tiene, les hace entender muy claro. No había para perderse, es como un niño dibujarle algo. Les presenta mediante una lógica humana, mediante las Escrituras y por su propia autoridad. Mediante la lógica humana, ¿qué les dice primerito? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico. Es lógico, ¿verdad? Los sanos no tienen necesidad de médico. Pero a la vez les confronta y les dice, pues, es como decirles, ¿qué médico diagnostica y no receta? ¿Se han ido ustedes alguna vez donde un médico que diagnostique y no recete? Usted, señor, tiene esto, su enfermedad se llama esto, pero no puedo mandarle nada, no puedo recetarle. Sería muy raro, ¿verdad? Pero los fariseos eran así. Ellos señalaban con el dedo y decían, usted es pecador, usted no hace esto, usted es lo peor, pero no daban la solución, no les daban la medicina. O sea, les hacían reconocer que eran pecadores, pero les dejaban en esa misma condición, o tal vez peor. A ellos les gustaba condenar, pero no levantar. Les gustaba juzgar, pero no ayudar. Eran sanos externamente, pero podridos por dentro. Tenían pureza externa, pero no santidad interna. Un buen médico diagnostica y a la vez receta, da la cura. Eso es un buen médico. Y Jesús lo era. También les da un argumento con las Escrituras. Si no fuese esto suficiente, les da con las Escrituras y les dice, id pues y aprended lo que significa en el versículo 13. Misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, aquí en esta parte, el Señor les da una bofetada doble. ¿Sí sabe cuál es una bofetada doble? Una de ida y una de vuelta. Así les da el Señor. Una bofetada doble. ¿Por qué? Porque esta frase de id pues y aprended lo que significa, no es una frase cualquiera. Esta era una frase que se usaba para reprender a quienes no sabían lo que deberían haber sabido. Id pues y aprended era una frase que se usaba para quienes no sabían lo que deberían haber sabido. Era como decirles ignorantes, era como decirles, ustedes como maestros no lo saben. Id pues y aprended. Era una bofetada doble. Id pues y aprended lo que significa. Y allí cita pues al profeta Oseas. Este versículo lo leímos, pero vamos a leerlo nuevamente. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto les estaba diciendo el Señor. Misericordia quiero y no sacrificios. Sin misericordia, todo ritual, toda ceremonia y sacrificio de los fariseos era inaceptable para Dios. Sin misericordia, eran ellos aún más pecadores que aquellos a quienes despreciaban. Y completemos esto con la lectura de Amós 5:21 al 24. También la leímos, pero nuevamente la vamos a leer. Esta lectura es muy dura, mis hermanos, y sí, cuando la leí realmente que me estremeció. Dice así la palabra del Señor en Amós 5:21 al 24. Aborrecí, abominé
vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Es muy dura la palabra del Señor. Y ella misma dice que es más cortante que una espada de doble filo. Dios no se complace con la rutina y la actividad religiosa que no viene de un corazón con amor sincero hacia Él y hacia los demás. Repito esto, mis hermanos, que Dios no se complace con la rutina y la actividad religiosa que no viene del corazón con amor sincero hacia Él y hacia los demás. Tengamos cuidado en lo que estamos haciendo, tengamos cuidado en el amor que realmente tenemos para con el Señor. Y les da todavía, si esto no fuese suficiente, un tercer argumento a los fariseos, bajo su propia autoridad. Seguimos en Mateo, ¿verdad? Luego les dice en el versículo 13, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Primero les habló con una lógica humana, luego les habló por las Escrituras y ahora lo habla bajo su propia autoridad. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor se relacionó con aquellos que veían su condición y tenían necesidad de Él. Aquellos que se daban cuenta de lo débiles que eran, de lo que les hacía falta. Aquellos que tenían conciencia de su propia condición. De esto Jesús incluso nos habla después con 3 parábolas más adelante, pues, ¿verdad? Una la leímos, la oveja perdida. Hay otra que es la moneda perdida y hay la del hijo pródigo que todos conocemos, ¿verdad? En esta del hijo pródigo, ¿qué pasaba? Que el padre se agrada con el hijo, con el pecador, con el vil hijo que regresa arrepentido y que se entristece frente a su padre por todo lo que ha hecho. Pero ¿qué pasaba con su hermano? Y esto podría ser una representación de los fariseos, ¿verdad? ¿Qué pasaba con su hermano? Ese hermano que santurrón, que no perdonaba a los demás y que hasta se resentía por el amor del Padre, por el amor que el Padre le dio cuando su otro hijo regresó arrepentido. El Señor aquí habló con autoridad. Pero en esta mañana, mis hermanos, pues pensemos en cada uno de nosotros. ¿Qué clase de personas somos? ¿En qué categoría estamos? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Dónde está su fe realmente? ¿Dónde está? ¿Es usted tal vez de las personas que rechazan a Dios de manera directa y voluntaria? Cuando esto pasa, pues no hay dudas, ¿verdad? Las personas que rechazan a Dios de manera directa y voluntaria, no hay duda, no hay duda. En cierto modo, se sabe uno, pues, a qué atenerse, ¿verdad? Cuando hay personas así, sabemos su fin, sabemos a dónde irá, sabemos su fin. Pero hay otros que, siendo pecadores, se creen justos y se cierran a la misericordia de Dios. Dios llama a todos, pero
a la vez es un caballero. Él no obliga a nadie. Él no obliga a nadie. El Señor en esta mañana lo está llamando. ¿Es usted de los que rechaza a Dios? ¿O es de aquellos pecadores que no ven su propia concupiscencia? Aquellos que se niegan a verla y dicen, no, como toda persona, no, yo tengo mis defectos, pero en general soy una buena persona. No he asesinado, no he matado, no he robado. Soy una buena persona. Sí, me diría que soy una buena persona, una persona común y corriente. Cuidado, mi hermano. Cuando hace eso, usted está teniendo una fe común y corriente, una fe como cualquier persona. Esta fe es una fe esporádica, informal, una fe ilegítima. Martín Lutero decía, hay que primero descender al infierno antes de ascender al cielo. ¿Qué quería decir con esto? Primero tenemos que reconocer nuestra condición pecaminosa, vernos a nosotros mismos como necesitados de la misericordia de Dios, para luego sí, el Señor nos ascienda al cielo. Primero hay que descender al infierno antes de ascender al cielo. Leamos lo que dice Tito 3:5. Si algún hermano me puede ayudar con esto, por favor. Tito 3:5. Tito 3:5. Si podría ponerse de pie y ayudarme con la lectura, por favor. Es un libro pequeñito, por eso creo que se ha perdido. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gracias, mi hermano. No nos salvó no por nada que nosotros hubiésemos hecho, mis hermanos. No por nada que hubiésemos hecho. Nosotros no tenemos nada que ver en esa salvación. Es decir, no ponemos nada. Toda la obra es de Jesucristo. Pero tenemos que reconocer nuestra condición. Usted puede ser de los que rechazan. Usted puede ser de los que cree tener una fe común, como cualquiera que se le pregunta si cree en el Señor. Dice, sí, yo creo, pero tiene una fe común. No ha reconocido su condición, no ha visto su condición y su necesidad de misericordia. O puede ser de los que han depositado su fe y confianza en el lugar equivocado. Puede ser de las personas que asisten a la iglesia, que estás siempre colaborando, que tal vez está cantando al Señor, que está alabando, que está diezmando, que está participando, pero que ha puesto su confianza en el lugar equivocado. Y déjeme decirle, mi hermano, que esta es la clase de cristiano más peligrosa. ¿Por qué? Porque como dije, el que rechaza a Dios, de plano sabemos a qué atenernos, ¿verdad? Sabemos a dónde va y sabemos lo que le espera. El que no ha reconocido su condición, sabemos qué necesidad tiene. Pero los que han depositado la fe y su confianza en el lugar o la persona equivocada, pues esto es mucho más peligroso. Y déjeme decirle que estoy convencido de ello, de que Satanás está usando esto en las iglesias hoy en día. ¿Por qué? Porque si no puede quitar la fe a una persona, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llevar esa fe al lugar equivocado, va a llevar esa fe a la persona equivocada. Es decir, que nuestra fe es tan fuerte como el objeto en el cual depositamos nuestra fe. Miren, los fariseos, ¿en qué tenían fe? Tenían fe en sus obras, en sus actos, en sus hechos, en lo que ellos eran capaces de hacer. Estaban depositando su fe
en algo en lo cual no era seguro. Yo recuerdo que cuando murió una tía muy querida para nosotros, su hermana dijo lo siguiente, como medio de consuelo para los demás, dijo, como decirles, tranquilos, ella se fue muy bien preparada. Pero al decir esto, se estaba refiriendo a que tuvo todos los ritos, rituales, solemnidades de la Iglesia Católica. Se refería a eso. Se refería a eso. Y no pude dejar de pensar en eso, ¿por qué? Porque ella estaba depositando su confianza en el lugar equivocado. Era esta clase de personas que depositaba su fe en el lugar equivocado, en las cosas equivocadas. Charles Spurgeon era un predicador inglés del siglo XVIII, un muy famoso predicador. Seguramente ustedes saben de él y han escuchado de él. Él habló como a 10 millones de personas con sus mensajes. Y él decía, podría volar sobre las llamas del infierno colgando de un hilo, sin miedo a lo que pudiese suceder, pues tengo la certeza que mi fe está puesta solo en Jesucristo. Repito esto para ustedes. Podría volar sobre las llamas del infierno colgando de un hilo, sin miedo a lo que pudiese suceder, pues tengo la certeza de que mi fe está puesta solo en Jesucristo. ¿En dónde está puesta su fe, mi hermano? Usted podría decir como Spurgeon, usted podría volar en un hilo, colgando de un hilo sobre las llamas del infierno con confianza en quien puso su fe. El Señor hoy mismo está haciendo un llamado personal a cada uno de nosotros. El Señor lo mira a los ojos y lo dice, sígueme, sígueme. Le dice solamente una palabra, sígueme. ¿Qué haremos al respecto? Tal vez como Mateo, dejaremos nuestro cómodo banco y dejaremos todo por seguirle. Pablo dice en Filipenses 3:7, ¿cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo? El Señor mira más allá de lo que es. El Señor mira lo que usted puede llegar a ser. Si usted, mi hermano, en esta mañana es cristiano, déjese usar por el Señor. Si aún no lo es, si aún no ha aceptado el llamado del Señor, si aún sigue sentado en su banco, muy cómodo, cobrando tributos, haciendo dinero, es el tiempo. Su palabra dice que hoy es el tiempo de salvación, hoy es el día de la salvación. No esperemos más. Si es que el Señor lo trajo aquí, no es por casualidad, usted está aquí con un propósito. Pero el Señor busca a los pecadores que reconocen su condición y que saben de su necesidad. No diga más, sí, soy una buena persona, sí, no he hecho mal a nadie, no tengo problemas con nadie, sí, en general soy una buena persona. Mire su condición, mire su corazón. Yo pregunto, mis hermanos, ¿cuántos pecados necesitamos para irnos al infierno? Es una pregunta retórica, no tiene que contestarme. ¿Cuántos pecados necesitamos para irnos al infierno? ¿Está usted cansado de su condición? ¿Hasta cuándo vamos a sentirnos así? Es el día de la salvación. Acérquese al Señor. El Señor siempre lo ha estado buscando. El Señor lo ha buscado a usted. Usted no busca al Señor, el Señor lo busca a usted. Él lo mira a los ojos y con mucho amor le dice, ven, sígueme. Todos te desprecian, todos te apartan, todos te hacen a un lado, yo no. Yo te recibo. Ven, cena conmigo.
ponte a mi lado derecho, ponte a mi lado izquierdo, ponte conmigo, junto a mí, cena conmigo, ven, te invito. Es el tiempo de descansar en el Señor. Tal vez ya no haya mucho tiempo para tal vez algunos de nosotros, mis hermanos. El Señor está llamando. Hoy es el día de la salvación.